las piernas de aquel hombre que colgaban a la altura de sus ojos, el hombre colgado del cable de una lámpara. El joven quedó sin aliento, por descontado que en sus tiempos de vaquero, antes de meterse en negocios, había visto a muchos hombres ahorcados, pero encontrarse con uno en esas circunstancias le dejó helado. Resultaba que iba de mal en peor. Solo faltaba que ahora le acusasen de la muerte de aquel pájaro. Hizo una mueca mientras sentía frío en la espina dorsal. Miró a aquel hombre mejor y pudo darse cuenta de que ahí no había ninguna señal de violencia. Incluso la cara del cadáver reflejaba una gran placidez, demostrando con ello que se había ahorcado él solito. Sin duda, se trataba de un suicida. ¿Por qué? Bueno, eso no le importaba a Madison, quien de todos modos pensó enseguida en sacar algún provecho de aquella maldita situación, porque se dio cuenta que la casa era alquilada y que el muerto estaba de paso en la ciudad. Cerca del cadáver había un maletín, y en el maletín un traje muy limpio que le podía sentar bien a Madison. También había un poco de dinero, $100, unos documentos a nombre de Ley que debían pertenecer al cadáver, pero que podían servirle estupendamente a Madison para cambiar de personalidad. De modo que tomó una rápida decisión. Lo primero que hizo fue levantar las tablas del suelo de la casa, trabajando con cuidado hasta encontrar tierra que había debajo. Luego buscó un pico y una pala. Se puso a trabajar con paciencia. 2 horas después disponía debajo de la casa de una buena fosa donde cabía el suicida. Lo descolgó y lo enterró, enterrando también las prendas de vestir que Madison había llevado hasta entonces. Luego cubrió la fosa y en el suelo de la casa volvió a clavar con todo cuidado las viejas tablas. No había ni rastro del muerto. Madison se lavó entonces bien, quitándose las manchas de tierra. Se vistió con el traje que el difunto llevaba en el maletín, poniéndose un sombrero negro que casi le tapaba la cara. Tomó el equipaje del difunto y se dirigió tranquilamente a la parada de la diligencia para tomar la primera que saliese de la ciudad. Pudo ver que habían bastantes hombres vigilando por las esquinas. Sin duda, eran tíos que trataban de cobrar y que le estaban buscando a vida o muerte, pero ninguno de ellos le reconoció. El joven se dirigió a la taquilla y pidió un billete para... El empleado no lo dejó terminar. ¿Usted es el señor Samuel Ley?, preguntó. Pues sí. Tengo para usted el billete hasta Topeka. Me escribieron encargándolo y me enviaron el dinero. Ahí va. Madison tomó el billete que tan inesperadamente le entregaban y farfulló. ¿Cómo sabe que yo soy Samuel Ley? Muy sencillo, por la marca roja en el sombrero. ¿Qué? Madison se lo quitó y pudo ver que, en efecto, el sombrero que había encontrado con las ropas del muerto tenía una especie de pequeño botón rojo a un lado, un adorno casi insignificante en el que no se había fijado antes, pero que al parecer tenía su importancia. Mientras se lo volvía a poner, susurró: «Es verdad, ya no me acordaba. En la carta me advirtieron que usted llevaría esa pequeña marquita roja», explicó el empleado. «Por eso le he reconocido enseguida, señor Ley. Y ahora, prepárese, porque su diligencia es la primera y sale dentro de 10 minutos». Madison se largó enseguida, antes de que alguien le echase el ojo encima. En realidad, estaba contento porque había logrado dar esquinazo a todos sus acreedores, incluida a Kenny. Con un poco de suerte, llegaría vivo a Topeka. E incluso allí, bajo la falsa personalidad de Samuel Ley, podría organizar un nuevo negocio. Todo fue muy bien. No hubo problemas. Llegó a Topeka por la noche. Puesto que tenía el dinero del muerto, se buscó un buen hotel, en el que se inscribió como Samuel Ley. Luego durmió tranquilamente y a la mañana siguiente
leyó los periódicos, igual que un señor que vive de renta, procurando comer en el mejor restaurante y haciendo que todo el mundo le viese fumar un habano de 1,5 metros y dar una excelente propina. De ese modo difundiría por todas partes su fama de hombre rico y podría organizar un buen negocio en la ciudad. Luego salió a dar una vuelta. Quería ver las perspectivas que habían por ahí y ya ni siquiera se acordaba de la persona o personas que le habían pagado el viaje. Madison, como todos los que deben dinero, tenía la buena costumbre de no acordarse de lo que había pasado el día antes. Pero de pronto empezó a tener motivos para acordarse. Madison estaba doblando una esquina y de pronto vio venir a aquel hombre hacia él. Era joven y llevaba un revólver en la mano, de modo que no daba la sensación de ser una persona indefensa, sino todo lo contrario. Pero aún así parecía terriblemente asustado. Cualquiera hubiese dicho que estaba a punto de gritar. De pronto vio a Madison, se dio cuenta de que era un verdadero atleta y gritó: «¡Por favor! ¡Tiene que ayudarme!». Madison susurró, sin entender nada: «¿Yo?». ¡Ran! La detonación llegó desde el otro lado de la calle, como el aullido de un coyote. El hombre que había pedido ayuda a Madison se detuvo de repente, giró un poco sobre sí mismo, alzó los brazos al cielo y cayó. Una brecha siniestra se había abierto en su frente. Madison tragó saliva. Vio venir al que le había matado. Llegó desde una esquina solitaria, sabiendo que nadie le iba a molestar, en aquel lugar casi deshabitado de la ciudad. Con un gesto maquinal, Madison fue a llevar la mano al revólver, porque lo que acababa de presenciar era casi un asesinato, y a él los asesinatos no le gustaban. Pero de pronto se dio cuenta de que no llevaba armas, porque Leigh no las había llevado, y él trataba de parecerse en todo al muerto. Se detuvo, mientras una sensación de frío le recorría la espina dorsal, porque había visto algo más. El cadáver llevaba prendido en el chaleco un adorno que consistía en un botoncito rojo muy parecido al detalle que él llevaba también en el sombrero. Y el hombre que se acercaba con el rifle humeante entre las manos también llevaba un detalle similar. Madison tragó saliva mientras se daba cuenta de que el homicida también se había fijado en todas aquellas cosas. Fue el homicida el que dijo: «Hey, te esperábamos anoche». «Llegué anoche», contestó Madison, dispuesto a seguir la corriente hasta enterarse de lo que pasaba. «¿Estás dispuesto?». «Yo siempre lo estoy». «Mejor, porque ahora mismo iba a buscarte». «¿Me seguirás?». «Bueno, pero…». «¿Qué?». «Acababas de matar a este, y es de los nuestros». Madison había soltado aquello a ver qué pasaba, pero al otro la frase le pareció la más de normal. Hizo un gesto hostil mirando al caído. «Se había rajado», dijo. Quería apartarse del asunto e irse de la lengua. No ha quedado otro remedio. ¿Apartarse del asunto? Tú sabes mejor que yo de qué se trata, Leigh. Y sabes que ahora no podemos retroceder. Claro. De todos modos, te veo muy nervioso. Debe de ser porque no me gustan los muertos. Ya entiendo, tú eres un blandengue, pero a ti no te han contratado para la violencia, sino en plan de técnico. Naturalmente, en plan de técnico. Bueno, vámonos antes de que llegue el sheriff. Ahora, tras la muerte de este perro, sígame a distancia. Y chascó 2 dedos. Se largó de allí, ni recuerdos para el muerto. Madison arqueó una ceja mientras sentía hervir su sangre y al mismo tiempo frío en todas las venas del cuerpo. Pero ahora estaba metido en el ojo y ya no podía echarse atrás. Además, necesitaba saber qué había detrás de todo aquello que ya estaba causando tantos muertos. Siguiendo al desconocido, se metió en un pequeño hotel. Pronto se dio cuenta de que era uno de esos
sitios donde nadie preguntaba nada. Y además, las 6 habitaciones estaban todas ocupadas por hombres del mismo grupo, de modo que la banda, o lo que fuese, tenía el hotel en exclusiva. Un pistolero que también llevaba un pequeño distintivo rojo, pero este en el cuero de sus botas, parecía montar guardia. En la puerta, el asesino dijo cuando entraron: «Oye, me llamo Mitch. Tanto gusto. Espera arriba. Mientras tanto, yo voy a llamar a los otros». Bien. Madison esperó en una pequeña salita que había en el piso superior, mientras Mitch llamaba a las distintas puertas. En todas las habitaciones ocurría lo mismo. Una voz de mujer gritaba: «No molestéis, estamos en lo mejor». Y una voz de tío: «Vete a la porra». Por lo visto, aquello era un bordel, o algo parecido, y los hombres que la ocupaban estaban funcionando a todo tren. Pero el llamado Mitch les convenció gritando: «Tenéis 5 minutos, acababa de llegar Ley». Madison pensó que las cosas estaban complicado cada vez más para él, pero no le quedaba más remedio que aguantarse, sobre todo cuando, al cabo de unos minutos, empezó a ver salir de las habitaciones a una serie de chicas estupendas en deshabillé, que parecían muy cansadas después del trote que se habían dado. Por sus caras, Madison adivinó que no eran monjas, precisamente. Eran prostitutas caras y sin duda habían sido contratadas para entretener a todos aquellos hombres durante la larga espera. Los hombres empezaron a salir también. Eran 6, aparte de Mitch, y los 6 tenían el aspecto duro, roqueño, implacable, de los hombres sin escrúpulos y dispuestos a todo. Miraron al falso Ley con mal disimulada curiosidad. «De modo que este es el fenómeno», dijo uno de ellos. «¿El mago de Abilene? ¿El brujo de Dodge City? ¿El manitas de Dallas?» Madison estaba algo atónito al oírse llamar tantas cosas, pero su mirada dura y acerada, que tenía el color de plomo, hizo que aquellos hombres guardasen silencio, porque se dieron cuenta de que Ley era un hombre distinto de lo que habían imaginado, un buitre hecho de metal y de roca, capaz de desnucar a un enemigo de un puñetazo. Menos mal que no llevaba armas. Mitch susurró: «Bueno, quizás te ha extrañado ver todas esas chicas». «Con franqueza, sí», dijo él. «Debes pensar que es una imprudencia, pero puedes olvidarlo, porque estoy seguro de que no hablarán. Ellas van a lo suyo y tratan tantos hombres al cabo del mes que ya ni se acuerdan. Además piensan que somos un grupo de vaqueros que estamos aquí a la espera de una manada. ¿Y no les habrá llamado la atención lo de la marca roja? Oh, no, ni siquiera se habían fijado en eso. Pero además, muchos vaqueros de un mismo equipo llevan algo que les distingue. Ya sé que a ti, cuando Munro te contrató, te extrañó un poco eso de que tuvieras que ponerte el distintivo en el sombrero». «Ah, sí, Munro», dijo ahogadamente el joven. «Te explicaré», murmuró Mitch. «El jefe ha reunido a 6 especialistas, pero algunos de ellos no nos habíamos visto nunca, y por eso decidió que lleváramos un discreto distintivo. Por otra parte, después del golpe, puede que nos separemos y no volvamos a vernos en mucho tiempo». Madison volvió a tragar saliva. «¿El golpe?», preguntó. «¿No te dio detalles Munro?» «No muchos. Mejor dicho, yo prefiero no saber los detalles hasta última hora, por si me atrapan antes. De ese modo estoy seguro de no cometer ninguna indiscreción y no oírme de la lengua». «Buena táctica. Se nota que eres un profesional de verdad». Madison hizo un gesto de asentimiento, pero sus pensamientos volaban. El tal Munro había contratado al verdadero Ley y por lo tanto le conocía perfectamente. Si echaba el ojo encima de Madison, se daría cuenta del cambiazo. Por eso,
Madison preguntó, Subscribe. ¿dónde está Munro ahora? Suponemos llegará dentro de poco. Ah, de todos modos, no le vamos a esperar. No hace falta para este trabajo. Daremos el golpe esta noche. Pues qué bien. ¿Cómo estás de dedos, Ley? ¿De dedos? Perfectamente. A las chicas les gusta cuando las acaricio. Todos rieron estruendosamente, pensando que aquello era una broma. Mitch le apuntó entonces con el dedo y preguntó, ¿sabrás abrir una Brain Stockwell? ¿Una qué? Una Brain Stockwell. Hombre, caja fuerte. Estás muy bromista esta tarde. Munro dijo que no te habías enfrentado nunca a una caja así, pero que si alguien capaz de abrirla eras solamente tú. En el banco la instalaron hace 2 meses y desde entonces no han hecho más que alimentarla con capazos de dólares. Está llena a reventar, esperando que un hombre como tú le haga tilín en el ombligo. Madison palideció mortalmente, aunque trató de disimularlo. De modo que era eso. De modo que el difunto Ley era un artista abriendo cajas fuertes. Eso le habían contratado. Y ahora resulta que Ley era él, que nunca había visto una caja de caudales a menos de media milla. ¿Qué demonios iba a hacer? Y el golpe era para qué anoche. No le quedaba más remedio que huir, con la diferencia de que huir de unos pistoleros dispuestos a todo es bastante peor que huir a unos acreedores dispuestos solamente a cobrar. Pero estaba decidido. Huiría antes de la noche. ¿Qué? Repitió Mitch. ¿Abres esa caja o no? Supongo que puedo abrirla. ¿Has estudiado los planos que te dio Munro? Perfectamente, los tengo aquí. Y señaló la frente. Aparte de eso, ¿cómo estás de dedos? Necesito ensayar. ¿Qué quieres decir? Estar tranquilo y untarme las yemas con un poco de parafina para que se hagan más sensibles. Parafina. Jamás había oído decir eso. Es un sistema mío, dijo muy serio el falso Ley. También es un sistema mío concentrarme unas horas antes de actuar. ¿Qué necesitáis? Volver al hotel y estar solo. También un buen caballo. ¿Un buen caballo? ¿Para qué? ¡Qué ignorantes sois! Jamás pasaréis de ser unos vulgares pistoleros. Todo hombre que quiera tener los dedos finos debe ensayar separando uno a uno los pelos de la crin de un caballo. Si no es capaz de un trabajo tan delicado, menos será capaz de abrir una caja como esa. ¿Cómo se llama? Brain Stockwell. Pues eso, necesito un buen caballo. Madison lo necesitaba desde luego para huir, pero confiaba en que los miembros de la banda no se diesen cuenta. Lo tendrás, dijo Mitch después de reflexionar un rato. Dime dónde queréis que te instalemos. En la cuadra del hotel. De acuerdo, ahí estará. Pero empieza a ponerte los dedos finos enseguida, porque iremos a buscarte a las 9. ¿A las 9? Estaré al otro lado de la frontera, pensó Madison. Y salió de ahí. Volvió al hotel enseguida, porque necesitaba reflexionar e ir ligando todos los detalles de su fuga. Abrió maquinalmente la puerta de su habitación, pasó al interior de una forma distraída y estuvo entonces a punto de dar un salto hacia atrás, porque acababa de ver a la mujer. ¿Quién? Dijo. ¿Era posible que aquella maldita representante de agencias de cobros le hubiera perseguido hasta ahí? ¿Es que no iba a librarse de ella nunca? Pero apenas un segundo después se dio cuenta de que se había equivocado. No era Kenny. Se trataba de una mujer también muy bonita, pero que nada tenía que ver con la muchacha que estaba dispuesto a cobrar revólver en mano. Lo que le pasaba a Madison era que estaba nervioso y creía ver a Kenny en todas partes. Más nerviosa que él y mucho más asustada estaba la chica desconocida. Le miraba con ojos llenos de angustia mientras sus dedos temblaban espasmódicamente en el borde de la colcha. Gimió. «Por favor», Madison dijo, queriendo tranquilizarla. «De un tiempo a esta parte, cada vez que entro en una habitación, me encuentro a una chica», murmuró. «¿Quién eres tú?» «Me llamo Sonia».
Bueno, Sonia, pues me parece que te has equivocado de sitio. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Le suplico, solo usted puede salvarme la vida. ¿Yo? Bueno, usted o cualquier persona que quiera ocultarme unas horas. Por favor, no me eche de aquí. No me haga salir a la calle. Su expresión era angustiosa. Sus manos seguían temblando. ¿Qué ocurre?, preguntó Madison. He venido huyendo a esta ciudad. 2 hombres que asesinaron a mi padre me persiguen a mí también. ¿A ti? ¿Por qué? Saben que soy el único testigo. Madison arqueó una ceja. Sabía que aquello debía ser verdad, porque muchas situaciones parecidas se presentaban en las salvajes ciudades del oeste. Si la chica se había refugiado ahí, no podía echarla de la habitación, a menos que quisiera verla muerta. Por lo tanto, susurró: ¿Están esos hombres en la ciudad? ¿Por qué cree que me he escondido? ¿Y cómo son? Por favor, no le pido que se enfrente a ellos, solo le pido que me esconda. De acuerdo, pero pueden haberte seguido hasta el hotel y pueden imaginar que estás aquí. Eso es muy posible, pero entonces, ¿qué? No llevo armas, dijo Madison. Por una serie de circunstancias, hubo que prescindir de mi revólver. Y no quiero que si esos buitres aparecen, me maten como a un perro. Aguarda aquí. Voy a hacer algo. ¿Hacer qué? Comprar un cinturón canana y un colt. Se dirigió a la puerta de la habitación. Sonia farfulló: Gracias, nunca te lo podré pagar. Pero él apenas llegó a oírlo. Había tomado una decisión y la seguiría inflexiblemente hasta el final. Nunca había dejado sin protección a una mujer. Y la verdad, que aquella mujer necesitaba su ayuda. Salió a la calle. Todo estaba en orden y parecía tranquilo. Fue a la armería y compró un cinto canana y un colt. Como Madison había trabajado durante muchos años en las manadas y había sostenido docenas de duelos, conocía las armas igual que si las hubiese fabricado. Él se hizo con una 45, último modelo, perfectamente equilibrado y con un cañón relativamente corto, que permitía sacarlo de la funda con mucha rapidez. Luego regresó al hotel. Y entonces los vio. Eran 2. Sonia no se los había descrito, pero se notaba a 2 mías que buscaban a alguien. Iban poderosamente armados y tenían unas facciones petras y duras, de hombres a los que no existen ningún sentimiento. Claro que en el oeste habían muchos hombres así. No todos eran malos. No todos eran unos forajidos ni unos hijos de perra. Pero Madison tenía motivos más que suficiente para saber que se había metido en un nuevo lío, a pesar de lo cual no volvió la espalda. Decidió afrontar el asunto porque ahí se jugaba la vida de una mujer. Les miró cara a cara. Se dieron cuenta de que les miraba. Uno de ellos se volvió levemente hacia él mientras acariciaba la culata. ¿Qué te pasa a ti, mequetrefe?, preguntó. ¿Por qué leche te fijas en nosotros de esa manera? Quiero saber qué hacéis en la ciudad. ¿Y a ti qué te importa? ¿Eres el sheriff? No, pero quiero saberlo. ¿Te das cuenta de que podemos hacer 2 cosas, mequetrefe? Sí, claro que sí. Una de ellas es contestar a tu pregunta. La otra es clavarte una bala entre las cejas, aquí mismo. Madison ni siquiera pestañeó al preguntar. ¿Y qué diablos vais a hacer? Uno de los 2 pistoleros rió suavemente. Para matarte siempre hay tiempo, mequetrefe, dijo. De modo que por el momento contestaremos a tu pregunta. Buscamos a una mujer. Madison apretó los labios. Dejad de buscarla, dijo fríamente. ¿Ah, sí? No nos digas que a lo mejor está contigo, mequetrefe. Yo simplemente he dicho que dejéis de buscarla. Y acarició suavemente la culata del colt que acababa de comprar. No tenía intención por el momento de matar a aquellos 2 buitres, pero sí de obligarles a que se largaran de la ciudad. Por eso su movimiento no fue particularmente agresivo, pero de repente, en unas fracciones de segundo, todo cambió. Uno de los 2 hombres dijo: Mira,
Madison no comprendió en aquel instante de qué era lo que el otro tenía que mirar, pero se dio cuenta de que ambos movían los revólveres con un movimiento centellante. Los cañones brillaron a la luz. La vida y la muerte estuvieron pendientes de una solitaria fracción de segundo, y el cuerpo de Madison se arqueó como en los viejos tiempos de las manadas en las llanuras. Una voz interior le sacudió los nervios al tiempo que parecía llenarle el cerebro con una sola orden. Tira, tira, tira. Movió la derecha. Todo fue un parpadeo maldito. Los que estaban en el vestíbulo del hotel y del porche apenas llegaron a darse cuenta. Tan fulgurante resultó todo. Aunque si alguien llegó a captar la situación, pensó que Madison ya era hombre muerto. Pero el que pensase eso no conocía a Madison, que durante años había sido un condenado pistolero de la ruta de las manadas. Sonaron 2 detonaciones. Los hombres que estaban frente a Madison no pudieron creerlo. Claro que eso tampoco les afectó demasiado, porque en el otro mundo poco importa lo que uno crea o deje de creer. Dieron un cuarto de vuelta sobre sus tacones, apretaron maquinalmente los gatillos y se estremecieron hasta los huesos. Las balas se hundieron casi junto a los pies de Madison, en el polvo de la calle. Madison guardó el arma. Se acercó poco a poco. Hombres y mujeres silenciosos le contemplaban desde los porches, sin atreverse a acercarse a él. Todos le habían visto mover el revólver y todos se habían dado cuenta de que era un auténtico profesional. De sus espuelas fue lo único que se captó durante un largo minuto en la calma de la calle. Madison registró a aquellos 2 hombres, aunque de una forma muy sumaria, retirarles la documentación y guardársela para examinarla más tarde. Luego entró de nuevo en el hotel y subió a su habitación. Había librado de morir a una mujer, pero él mismo estaba cada vez más rodeado de muertes. Se había ido convirtiendo, sin darse cuenta, en uno de los hombres de la marca roja. Subscribe it.